¿Cómo sabes que el Dios en el que has creído toda la vida es real? Esta es la pregunta que surgió en una conversación entre amigas. Yo soy Lisbermi Sánchez y hoy quiero compartirte un poco de mi respuesta. Y es que la versión que nosotros tenemos de Dios o lo que entendemos de Dios va a variar dependiendo de nuestro entorno, de las experiencias que hayamos tenido, de si íbamos a la iglesia o de quién nos modeló la imagen que hoy tenemos de Dios. Y esta pregunta entre nosotras surge porque venimos de diferentes trasfondos. Algunas vienen de estar en la iglesia mucho tiempo, otras menos tiempo. Y todas nos dimos cuenta que de una manera u otra, nuestro entendimiento de quién es Dios ha sido influenciado por nuestras experiencias, por nuestras vivencias, por las diferentes situaciones en las que nos hemos enfrentado. Por ejemplo, es muy común escuchar que Dios es amor y escuchar que versos como Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que por medio de él nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero pareciera casi idéntica la idea y el entendimiento de que a pesar de que Dios es amor, también es fuego consumidor. O por lo menos es un Dios que tiene muy claro las cosas que no le gustan. Y desde pequeña yo crecí escuchando frases como, cuidado, que Dios te va a castigar, a Dios no le gusta que haga ese tipo de cosas, tienes que ser una niña buena para que lo que hagas a Dios le agrade. Y lo que eso va creando en nosotros, a pesar de que se haya dicho con una buena intención, ¿verdad? Un deseo de que llevarnos a tomar buenas decisiones, llevarnos a comportarnos de una manera correcta, también va formando dentro de nosotros una idea y una imagen de un Dios que posiblemente no existe. ¿Qué quiero decir con eso? Que dentro de nosotros va creando ese sentido de que Dios solamente está interesado en nosotros si hacemos cierto tipo de cosas, que Dios nos acepta y nos ama a todos, pero ese amor que pareciera ser incondicional, de hecho lo decimos, lo podemos hasta cantar, que el amor de Dios es incondicional. Sin embargo, ese mismo amor que es incondicional, para recibirlo y para estar en paz con Él, pareciera que requiere de condiciones. Condiciones para ser amados, condiciones para ser aceptados o por lo menos condiciones para sentirnos bien y que tenemos una relación con Él. Y estas son algunas de las cosas que nos hizo pensar en que, wow, qué tanto nosotros hemos creído de Dios que realmente no representa quién Él es. Por ejemplo, una de las conversaciones a veces ha surgido esa idea que quizás tú puedas tener de un Dios que es amor, pero es grullón. Un Dios que es gruñón, que le molesta todo lo que a ti te divierte, que si es divertido, que si es atractivo, que si es elegante, pues no, 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 no. Tienes que ser un ejemplo de santidad. Y ese ejemplo de santidad, y lo digo entre comillas porque es una idea de una presentación externa, en tantas ocasiones muy desconectada de lo que realmente el corazón está demostrando. Y hay una frase que escuché hace mucho tiempo, creo que es de W. A. Topher, que dice, Dios nos creó a su imagen y nosotros les devolvimos el favor. Y es esa idea de que Dios nos creó a imagen y semejanza, pero nosotros hemos hecho el esfuerzo y la intención de crearlo a nuestra imagen y sobre todo de acuerdo a nuestros temores y de acuerdo a nuestras frustraciones. Y es cierto que dentro de eso encaja este aspecto de la religión. No hablo de una relación con Dios, sino de el esfuerzo humano para lograr y hacer cosas que agraden a Dios, cosas que lo hagan sentirse bien. Otra de esas imágenes y de eso que puede llegar a mi mente en cuanto al entendimiento que tenemos de Dios, es un Dios que nos ama, pero no le gusta lo que hacemos. So, es un Dios que nos ama porque pues no le queda de otro, nos creó y nos ama, pero la mayoría de las cosas que hacemos está más como un juez que como un padre. Está mirando y diciéndonos, eso no me gusta, eso no lo haces bien, eso tienes que cambiarlo,
eso tienes que dejar de hacerlo. Y es un Dios en el que hemos enfatizado y a veces se nos ha enfatizado que tiene más intención en corregirte que en amarte, en corregirte que en caminar contigo, en corregirte que en enseñarte. Y vamos, todos hemos sentido en un momento de que, bueno, no me quiero acercar, no quiero orar o no quiero que nadie me hable de Dios porque es como cuando me habla, me pone un espejo y eso es lo que me hace sentir peor, me hace sentir que nunca es suficiente, que nunca voy a llegar a una meta, que siento que debo llegar, pero no llego. He conversado con muchas personas que me dicen, mira, yo sé que yo tengo que acercarme a Dios, yo sé que Dios existe, yo amo a Dios, pero es que hay cosas en mi vida que yo no he cambiado, hay una forma de vivir que tengo que arreglar y tengo que resolver aquí y mover allá. Y todo esto viene alimentado por esa idea y ese entendimiento de que Dios, de nuevo, nos ama con un amor incondicional. Sin embargo, requiere que nosotros hagamos esto o aquello para aceptarnos, para cuidarnos y para estar feliz con nosotros. Y dentro de esta conversación, una de las cosas que ardía en mi corazón es recordar las palabras de Jesús. Y mira, te voy a poner un ejemplo claro. Cuando nosotros pensamos en Jesús, pensamos en esa parte tierna, en ese hombre justo, en ese hombre bueno, en Dios hecho hombre. Pensamos en sus milagros, en el amor incondicional, pensamos en entrega. Pero de verdad que algunos, algunos, quizás a muchos nos ha pasado que cuando pensamos en Dios, es como que no es la misma imagen. Es como, Dios es la versión juez de Jesús, o Dios es la versión que es soberano y todopoderoso, pero más desconectado, como que no nos relacionamos, como que Jesús es más como yo, pero Dios es más como, bueno, quiero ofenderlo, ¿verdad? No me vaya a castigar, porque dentro de eso vemos al Dios que castiga, al Dios que es juicio, al Dios que es santo y que es separado, pero un Jesús que está como más cerca. Sin embargo, cuando nosotros escudriñamos las escrituras y cuando miramos las mismas palabras de Jesús, hay un contraste increíble y que nos pone a pensar y que a mí me arruga el corazón en muchas ocasiones al escuchar la desconexión que hay en muchas personas en la imagen que tiene de quien Dios es versus lo que conocen de Jesús. Y es precisamente por lo que el mismo Jesús dice y lo dice cuando está hablando con sus discípulos. Él está en una conversación con los discípulos donde está conversando con ellos. Y voy a buscártelo acá. Él está conversando con los discípulos y él les está hablando de que él pronto ya no va a estar con ellos, de que va a haber un par de cosas que va a cambiar, un par de cosas que va a cambiar por este mismo objetivo y este mismo entendimiento de que él regresa al Padre, de que su misión en la tierra como hombre está ya por terminar. Y en medio de eso, él conversa con los discípulos. Recuerda, ha estado con ellos un tiempo ya. Ya lleva aproximadamente 3 años, algunos dicen 3 años y medio. Lleva un tiempo de hacer milagros, de mostrar su naturaleza, de mostrarles amor, compasión, ternura, de corregirlos, de enseñarlos, de empoderarlos. Y ahora está, como decimos nosotros, en la recta final. Y en esa recta final, él está hablando, él está diciendo a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, jamás nadie va a poder llegar al Padre si no es a través de mí, si no es por medio de mí y de una relación conmigo y de lo que yo vengo a representar. Y mientras él está hablando de esas cosas, Felipe, uno de sus discípulos, le dice lo siguiente. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Felipe le dice, está bien tremendo, pero si nos muestras al Padre, queremos ver al Padre. ¿Por qué? Porque es que los discípulos estaban acostumbrados, o por lo menos la idea y la imagen del Dios que ellos habían leído, de que habían estudiado, de que le habían enseñado de niños, era un Dios
que no era cercano, que no enfatizaba en una relación, en amor, en cuidado y sobre todo un Dios al que nadie llamaba padre. Padre, una relación de intimidad filial, de conexión. Entonces, Felipe dice, nos muestras al Padre, nos enseñas cómo es este Padre, este al que tú hablas, con el que tú te relacionas, esta versión, podríamos decir, del Dios que no habíamos visto. A lo que Jesús les responde, le dice, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía ustedes no saben quién yo soy. Dice, los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no son mías, sino que son de mi Padre, quien vive en mí y hace las obras por medio de mí. Qué tremendo es. Jesús le está diciendo, oye, Felipe, esto no se trata simplemente de tú creer que yo soy un mensajero del Padre, es creer que el Padre se encarnó para mostrar y revelar quién realmente es. Ahora, eso es lo más importante, lo más extraordinario de esto. Es que Jesús vino a esta tierra para mostrarnos exactamente cómo es el Padre. Y lo que tenemos que hacer ahora es mirar todas las versiones y las distorsiones y las creencias que hemos acumulado acerca de cómo es Dios y compararlas con Jesús. Porque él dijo, yo no hago nada por mi cuenta, yo no hago nada simplemente porque un día me surgió. Yo lo que hago y lo que digo es porque escuché ya a mi padre hacerlo, decirlo. Y por eso yo estoy aquí representando al Padre en toda su plenitud y todo su esplendor. Eso es extraordinario, porque ahora nos hace pensar de que Dios no está juzgando y mirando como que somos los malos y necesitamos ser de otra clase y deshacernos de todas esas cosas, sino que nos está mirando con ternura, que te está mirando como alguien valioso lo suficiente como para encarnarse y mostrarte, yo soy un buen padre, yo soy bueno, yo estoy lleno de amor, yo estoy lleno de compasión, yo deseo tu bien. Yo te creé para disfrutarte. Yo te creé para que juntos podamos descubrir la maravilla de tu diseño, todo lo que es posible, todo lo que puedes hacer. Tan solo si te deshaces del temor, si te deshaces de la culpa, si te deshaces de esa imagen que cargamos, que podemos ver incluso desde el Edén. El hombre falla. Adán y Eva, ellos están ahí y lo primero es que cuando Dios crea al hombre, dice, lo voy a hacer conforme a mi imagen y a mi semejanza. Lo voy a hacer como yo. Ellos van a ser hechos como nosotros. Y está hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dice, como nosotros, para que refleje en esta tierra, para que cada hombre y mujer en esta tierra refleje la realidad de quiénes somos. Y luego el hombre y la mujer en el jardín frente a la serpiente caen por la tontería más grande. Y es que caen por la invitación de ser quienes ya ellos eran. La serpiente le dice, oye, lo que pasa es que Dios sabe que si comes vas a ser como Dios. El asunto es que ya ella era como Dios. Ellos comen, él, ella, comen juntos y luego entra la culpa, entra esa distorsión de quien Dios era y ahora salen a esconderse. Ahora salen corriendo, salen a esconderse porque en su mente y su corazón la desobediencia los lleva a crear una imagen de Dios que no existe. ¿Y sabes por qué te digo que es una imagen que no existe? Porque por muchos años se nos enseñó y se nos inculcó un Dios que no puede estar cerca del pecado, que mira y rechaza el pecado, que te puede amar, pero solo después que te has santificado, solo después de que has hecho esto o aquello para portarte bien o para hacer buenas cosas. Pero eso no es lo que vemos a Dios haciendo. ¿Por qué?
porque es el mismo Dios que cuando el hombre falla, cuando el hombre desobedece y va a esconderse, Él sale a buscarlo. Y lo que vemos es una representación de esa redención que luego sería manifestada en Jesús. Un Dios que sale al encuentro, que sale a buscarlo. Y lo primero que hace es preguntarle, Adán, ¿dónde estás? Porque yo salí a la cita, porque yo salí a encontrarme como siempre, con mi creación, con quien quiero compartir mi vida y disfrutarlo. Y vamos, ¿no te ha pasado en alguna ocasión donde haces algo que no debiste hacer y en lugar de correr a los brazos de tu papá, lo primero que sientes es culpa y vergüenza y oh, tengo que arreglar las cosas y no quieres ya orar, ya no quieres hacer las cosas que entiendes que wow, ¿cómo me voy a presentar? Y llega la vergüenza, llega todos estos sentimientos que muchas veces nos coloca como Adán a querer cubrirnos en lugar de poder acercarnos entendiendo, somos amados. ¿Tú crees que cuando Dios le pregunta a Adán, le pregunta dónde está, le está preguntando porque él no sabía? Le está preguntando para hacerle entender y entrar en razón. Adán, ¿por qué? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te colocaste? Que entiendes que lo que sea que has hecho te separa de quien yo soy. Y ahí es donde regresamos a esa imagen que Cristo viene a reflejarnos. La Biblia, la Escritura habla de cómo Cristo, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero fue sacrificado. Cristo que fue ofrecido en sacrificio para nuestra restauración, mucho antes de que tú y yo entráramos en escena, pensáramos o tuviéramos en el pensamiento de nuestros padres. Esa obra se manifiesta en la cruz, no solamente con su muerte, sino también con su resurrección, lo que nos da esa buena y maravillosa noticia de un Dios que en amor y con amor no solo decide desde allá clamar y preguntar dónde estás, sino que decide encarnarse para convertirse en todo lo que en algún momento hemos sido y restaurarnos desde el desorden donde estábamos en nuestra humanidad y regresarnos a esa imagen maravillosa de un Padre que es tremendo. Y quiero compartirte una porción más que Pablo le habla a los colosenses, donde expresa eso de una manera extraordinaria, donde nos habla de cómo es la imagen que deberíamos estar viendo de Dios. Vamos a ver lo que dice esta porción. Colosenses 1, el verso 15 comienza diciendo, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueron creadas y es supremo a toda la creación. Y está hablando de Cristo, cómo este no fue creado, no es un invento. Él ya existía desde antes. Él ya era la intención y el deseo de Dios para ser manifestado a la humanidad. Dios mismo encarnado ya existía. Y cuando nosotros vemos a Jesús, es ver a Dios tomando forma humana. Este Dios. Y luego dice, porque por medio de Él, o sea, de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobiernos, autoridades y el mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora piensa un momentito. Cuando tú y yo miramos nuestra vida, miramos lo que conocemos, lo que vemos, y lo tratamos de entender dentro de esta realidad, nada de lo que ha sido creado es aparte de Dios, es aparte de Jesús. Está fuera de la intención y el deseo de Dios, de que en Él y para Él y de Él viene nuestra vida. Tú y yo no pudiéramos hacer nada, no podemos ni pensar, ni existir, ni creer, ni dejar de creer, si no es por Él y para Él, por medio de Él. Él es el que sostiene todas las cosas. Dios encarnado, Cristo en nosotros, es esa esperanza de gloria, esa vida, esa realidad de que unidos a Él, de que con Él
tenemos vida. Y esto no es una cuestión de que es Cristo sin Dios, es Dios en Cristo. Es una misma cosa. Es ese entendimiento claro del amor de Dios manifestado en un Dios que desde el principio nos creó con intención de relacionarse con nosotros. Y continúa diciendo, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo es también la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es el principio supremo sobre todas las cosas que se levantan de los muertos, sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero de todos, pues Dios, y mira acá, pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Por medio de Cristo. Dios, primero le agradó que toda la plenitud de Dios habitara en Cristo. Y por medio de Él, por quien fueron creadas todas las cosas, nosotros, toda la creación es reconciliada, es regresada a la realidad y al deseo de Dios al crearnos, que es reflejar su imagen y semejanza. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como humanidad reflejar la imagen correcta de Dios cuando lo que tenemos es un montón de distorsiones? Vamos a huir de Él, vamos a escondernos, vamos a tener vergüenza, vamos a ser marcados por la religión. Pero para poder reflejar la imagen correcta y entender y abrazar nuestra reconciliación, tenemos que empezar a ver a Dios con la misma imagen de Cristo. Y es ese que vino a reconciliarnos, ese que nos ama por encima de todas las cosas, ese que cuida de nosotros, porque su intención más que buscar que le obedezcamos, antes es que lo conozcamos y lo amemos tanto como Él nos ama. Gracias por compartir este tiempo. Más adelante vamos a seguir conversando más sobre esta imagen de Dios y cómo la imagen de Dios también refleja lo que nosotros creemos sobre nuestra identidad. Cómo afecta la imagen que tenemos de Dios de nuestra percepción de identidad. Hasta la próxima. Yo soy Lisbermi Sánchez y esto es Conversaciones.